Buenos días, profesor y compañeros. El presente trabajo tiene como el tema diseño y análisis de un reloj digital. En este proyecto se estudian diferentes arquitecturas y tecnologías utilizadas en un sistema cronometraje digital, empleando circuitos integrados y microcontroladores. Asimismo, se analizaron aspectos como la generación de la base de tiempos, los sistemas de conteo y los métodos de visualización utilizados para presentar la información temporal. A continuación les presentaré los objetivos y el marco teórico del proyecto. El objetivo general de este proyecto es diseñar, simular y analizar los comportamientos de diversas arquitecturas de relojes digitales, empleando así los circuitos integrados de media y alta escala de integración, así como sistemas basados en microcontroladores. Además, se evalúan los aspectos como la precisión temporal y el consumo eléctrico y la complejidad de la implementación. Siguiente. Para alcanzar este objetivo general, se emplearon los siguientes objetivos específicos. Primero, establecer una base de tiempos mediante osciladores de cristal de cuarzo o la frecuencia de red eléctrica, garantizando una señal precisa en un Hz. Segundo, estructurar las etapas de conteo en segundos, minutos y horas utilizando contadores síncronos y asíncronos. Tercero, diseñar e implementar interfaces de decodificadores BCD a 7 segmentos para visualización de los datos. Y como cuarto, validar mediante la simulación de correcto funcionamiento de los conteos y el reinicio. Finalmente, comparamos la tecnología MSI y LSI de los 7 programas, considerando criterios como costo, densidad, de complementación, flexibilidad y actualización. Siguiente. Siguiente, por favor. En el marco teórico explica los fundamentos eléctricos y que permiten el funcionamiento de un reloj digital. En primer lugar, todo el reloj digital requiere una base de tiempos estable. Esto se obtiene a partir de una señal periódica que mediante procesos de diversas frecuencias genera un pulso exacto en un segundo o un hertz. Este pulso sirve como referencia para medir el tiempo de manera precisa. Posteriormente, el pulso es enviado a los conectores digitales encargados de registrar el avance de los segundos, minutos y horas. Existen dos tipos principales: los contadores asíncronos, que permiten retardar de propagación entre etapas, y los contadores síncronos, que realizan los cambios de esta forma simultánea, ofreciendo mayor precisión y confiabilidad. Para organizar correctamente las mediciones de tiempo, se emplearon módulos de conteo. El módulo 10 se utiliza para contar de 0 a 9, el módulo 6 para la decena de segundos y minutos, y el módulo 12 o 24 para el conteo de horas. Y finalmente, la información generada por los contadores es enviada a los decodificadores BCD a 7 segmentos, los cuales convierten los datos binarios en números visibles dentro del display, permitiendo mostrar correctamente las horas, minutos y segundos. Buenos días, profesor y compañeros. En esta parte, para que nuestro reloj digital pueda medir el tiempo con precisión, en este caso el primer elemento indispensable es una base de tiempo o generador de pulsos, que en este caso sería como el corazón que dicta el ritmo de los segundos. En esta tabla estamos comparando tres fuentes comunes de frecuencia del patrón: el cristal de cuarzo, la línea de corriente alterna y el circuito RC estable. En este caso, el cristal de cuarzo es la fuente que se utiliza en los relojes reales, ¿no? Debido a su altísima estabilidad y su precisión. En la parte de la línea de la corriente alterna, que tiene una frecuencia de 50 a 60 Hz, en este caso ofrece una precisión aceptable, pero se limita mayormente a demostraciones. Y el circuito RCA estable, como el conocido integrado 555, que en este caso que tiene menor precisión porque su frecuencia puede variar con la temperatura, usándose principalmente en las prácticas académicas. Siguiente, por favor. En la parte de los contadores asíncronos y síncronos, en este caso, una vez que generamos los pulsos de un segundo, necesitamos los contadores para acumular ese tiempo. Por un lado están los contadores asíncronos o tipo Ripple. Aquí, en este caso, el reloj principal solo activa el primer flip-flop, y en este caso la salida de esta estaría activando lo que es en la siguiente en cascada. Esto, en este caso, nos genera un retardo de propagación, y
lo que produce estados transitorios falsos conocidos como glitches y un alto riesgo de pulsos inestables al reiniciar. Por otro lado están los contadores síncronos. En este caso la señal de reloj llega a todos los flip-flops en paralelo, ¿no? Y al mismo tiempo el retardo es constante. En este caso ya nos olvidaríamos de los glitches y el riesgo en el reinicio es muy bajo. En este caso tenemos que garantizar la estabilidad y la limpieza visual de nuestro reloj en el simulador. Por eso se optó por una estructura que esté equilibrada en ambos conceptos. Siguiente diapositiva, por favor. En la parte de módulos de conteo del mod N, en esta sección corresponde la estructura matemática y la lógica que restringe los números del reloj. Como los contadores que están en binario por defecto cuentan hasta 15, en este caso necesitamos obligatoriamente reiniciar antes utilizando el módulos de conteo, el mod N. Para las unidades de segundos y minutos implementamos un módulo 10. Para las decenas de segundos y minutos hemos requerido un módulo 6 para que solo cuente de 0 a 5 mediante una compuerta lógica AND o NAND. Y el circuito detecta cuando el contador intenta pasar el número 6. En ese milisegundo la compuerta manda una señal al pin de reinicio asíncrono y volviendo a contar a 0. Y finalmente para las horas el circuito realiza una detección simultánea de unidades y decenas. Siguiente, por favor. En la parte de codificación BCD a 7 segmentos, en este caso, por último, los contadores entregan los datos en código binario, compuesto de ceros y unos que no son prácticos de leer, ¿no? A simple vista, para mostrarlo de forma humana. Utilizamos un decodificador BCD a 7 segmentos como interfaz hacia las pantallas. Si trabajamos en este caso con los displays de anodo común, empleamos el integrado 7447, cuyas salidas son de colector abierto y activan los segmentos con niveles lógicos bajos. Y si trabajamos con cátodo común, usamos el integrado CD 4511, que funciona como la fuente activando y enviando voltajes altos para encender los LEDs. Y un aspecto fundamental en el diseño en esta etapa es la protección de las pantallas. Como un display de 7 segmentos está compuesto por los diodos LED, si se conectan directo al voltaje se quemarían, ¿no? Por eso en este caso calculamos el valor de la resistencia utilizando la ley de ohmios, con la siguiente fórmula que sería el R igual a voltaje fuente menos voltaje LED sobre corriente LED. En este caso, donde B fuente es el voltaje total de alimentación del circuito, que para componentes digitales el estándar es de 5 voltios. En la parte del BLED es la caída de tensión o el voltaje que consume cada segmento para encender. Para que las pantallas comunes de color rojo, esto puede tener un valor entre 1.8 voltios y 2 voltios. Y en la parte de eLED es la corriente eléctrica que asegura y requiere el LED para brillar sin dañarse, ¿no? Que suele ser de unos 15 miliamperios. Y bueno, eso sería todo de mi parte. El siguiente, ¿quién le toca? Bueno, buenos días compañeros y todos. En esta ocasión yo voy a hablar acerca del capítulo 1, el cual viene siendo los conceptos de configuraciones de la relojería digital. Bueno, en este caso vamos a mencionar lo que vienen siendo las configuraciones, ¿no?, de cada uno que miden nuestro tiempo mediante su circuito de conteo. Existen distintas formas de construir estos relojes, utilizando diferentes contadores, decodificadores o incluso microcontroladores. En este capítulo se estudian 6 alternativas principales. Primero tenemos la reloj digital usando el CI 74192. La primera configuración utiliza el circuito integrado ya mencionado. Este compuesto es un contador síncrono BCD capaz de contar hacia arriba y hacia abajo. Su principal ventaja es que todas las salidas cambian simultáneamente, evitando errores causados por retardos internos. Además, posee salidas de acarreo que permiten conectar fácilmente varios contadores en cascada para formar las etapas de segundos, minutos y horas. Gracias a su funcionamiento síncrono, ofrece una mayor estabilidad y confiabilidad en comparación con los contadores síncronos. Ahora tenemos lo que es el reloj digital usando el CI 4511 y 7493. La segunda configuración combina dos circuitos integrados, el contador 7493 y el decodificador CD 4511.
El 6493 es un contador binario asíncrono de 4 bits. Como trabaja naturalmente en módulo 16, necesita circuitos adicionales para adaptarlo a conteos de módulo 10 o módulo 6, que son los utilizados en relojes digitales. Por otro lado, el CD4511 convierte los datos de CD en señales para display de 7 segmentos de cátodo común. Esta combinación permite reducir el consumo energético gracias al uso de tecnología CMOS en el decodificador. Después tenemos el reloj digital usando el 674-693. La tercera alternativa utiliza el circuito integrado. Su principal ventaja es que incluye dos contadores binarios independientes dentro de un solo encapsulado. Esto permite incrementar sus etapas de necesarios del espacio ocupado en la placa electrónica. Por esta razón es una opción eficiente cuando se busca optimizar el diseño físico del reloj. Siguiente, por favor. Yeah. Ok, ahora tenemos lo que es el reloj. Estoy usando el 67490 y 7447. Esta configuración es considerada una de las más clásicas en la historia de la relojería digital. El contador 6490 funciona como contador de décadas, mientras que el 6447 se encarga de convertir las señales de CD en información visible para displays de segmentos de análogo común. Su ventaja principal es la simplicidad de implementación, ya que ambos integrados fueron diseñados para trabajar juntos. Sin embargo, al ser dispositivos TTL, presentan un mayor consumo de energía respecto a tecnologías más modernas. Después, el reloj digital usando el CPI PC16FC28A, la quinta configuración cambia completamente el enfoque del diseño. En lugar de utilizar numerosos contadores y compuertas lógicas, se emplea un microcontrolador ya mencionado. Aquí las funciones de conteo, división de frecuencia y control de log son realizadas mediante programación. Esto permite incorporar funciones adicionales como alarma, calendario, ajuste manual de la hora, otras mejoras mediante el software. Además, reduce considerablemente la cantidad de componentes electrónicos requeridos. Por último, tenemos lo que es el reloj digital usando el CMI MM5314. Este presenta el reloj basado en el estudio integrado ya mencionado. Su característica más importante es que integra en un solo chip prácticamente todas las funciones para construir un reloj digital, incluyendo contadores, multiplexores y decodificadores. Gracias a ello, simplifica enormemente el diseño y reduce el número de componentes externos. Incluso puede sincronizarse directamente con la frecuencia de la red eléctrica de 50 o 60 Hz. Eso es todo de mi parte. Bueno, pasando al capítulo 2, tenemos las hojas técnicas de los circuitos integrados, donde tenemos el reloj digital usando el CI 7419-2, que es un contador de décadas sincrónicas del CMOS TTL de bajo consumo. Funciona con 5 voltios, permitiendo contar de forma ascendente y descendente, e incluye entradas para carga paralela y reinicio maestro. Su tiempo de preparación es de aproximadamente 19 ns. Tenemos el reloj digital del CI 7493. Es un contador binario sincrónico de 4 bits formado por flip-flops JK. Puede trabajar como contador de división por 2 y por 8, alcanzando una división total por 16, que posee una función de reinicio sincrónico mediante las entradas R1 y R2. También tenemos el reloj digital, el CI 74393. Integra dos contadores binarios asincrónicos independientes de 4 bits que operan con 4,75 voltios a 5,25 voltios. Tiene bajo consumo y cuenta con un borrador maestro sincrónico que puede alcanzar frecuencias de conmutación de hasta 35 MHz. Siguiente, pasando al reloj 67490, es un contador de décadas asincrónicas con configuración interna de división por 2 y por 5, permitiendo obtener un contador hasta 10. Incluye entradas de reinicio y puede trabajar con frecuencia de reloj de hasta 42 MHz. Tenemos el reloj usando el PICI 16F628A. Es un microcontrolador de 8 bits con bajo consumo energético. Funciona entre 2 voltios y 5,5 voltios. Dispone de 4 KB de memoria flash y 224 bytes de RAM, 128 bytes de EEPROM y un temporizador timer 0 con prescaler.
ideal para aplicaciones de temporización y reloj digital. Y por último tenemos el reloj usando el CI MM5314, que es un circuito integrado diseñado específicamente para relojes digitales. Opera con tensiones de 11 voltios a 19 voltios. Incorpora un divisor de frecuencia multiplexado formados de hora de 12 o 24 horas y sincronización con la red eléctrica de 50 o 60 Hz. Eso sería todo de mi parte. Siguiendo con la exposición, el capítulo 3, que es diseño, simulación e implementación del reloj digital. En este capítulo detallaremos las fases prácticas del proyecto, concentrándose en el diseño, esquemático, el análisis de la hoja de datos seleccionada, la metodología de interconexión física de los componentes y la simulación virtual del sistema de reloj digital. En la conclusión del proyecto podemos ver que la arquitectura interna de los contadores influye directamente en la fiabilidad del reloj digital. Los contadores síncronos como los 74192 y el 74193 son los más confiables, porque todas sus salidas cambian al mismo tiempo con el pulso del reloj. En cambio, los contadores asíncronos tipo Reaper, como el 7490 o el 7493, generan retardos acumulados que pueden producir errores o lecturas incorrectas. También se analiza el avance entre el consumo de energía y simplicidad de diseño. Los desconectores TTL, como el 7447, consumen más potencia, mientras que los SMOS, como el CD4511, reducen el consumo y además permiten retener datos temporalmente. La evolución tecnológica demuestra que la complejidad de hardware tradicional puede resolverse con sistemas monolíticos o microcontroladores programables. Por ejemplo, un reloj hecho con lógica MSI necesita más de 10 circuitos integrados, mientras que con un microcontrolador como el PIC 16F6228A se logra lo mismo con menos materiales y con la ventaja de poder actualizar el firmware sin modificar el hardware. En conclusión, este proyecto muestra cómo la elección de arquitectura y tecnología impacta en la eficiencia, el consumo y la facilidad de actualización del reloj digital. Le da un compañero Carlos. Ya, y aquí sería la presentación del reloj digital como tal. Nos pidieron hacer un reloj digital con despertador, así que le hemos metido un tic de 30 segundos, el cual obviamente aquí va a explotar, obviamente está para estar estos tipos cohetes. A ver, y lo iniciamos. El digital mode y ROM. Está metido para 30 segundos, así que lo voy a aumentar la velocidad. Ojalá redoblen. Pero obviamente, primero tuvimos que ajustarlo a la hora horaria, bajarle algún más la velocidad para que sea como que segundos reales. Acá está, ahí está. 37, 38, 39, 40, 41, 45, 44, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Y así va continuamente cambiando de números. Y bueno, lo he ajustado un poquito a la hora horaria que estamos ahorita, que son las 10 y 49, aunque acá, bueno, está 10 y 14, ¿no? Ah, eh, en el caso de las alarmas, vamos a ver cómo lo vamos a iniciar. Eh, páusalo. Y a la hora que ahorita son las 10:50, pero acá lo hemos ajustado a 10:50. Simplemente para ajustarlo otra vez a la hora horaria, hay que aumentarle la velocidad para que vaya pasando. Y antes que llegue, estos serían horas, minutos y segundos, ¿no? Vamos a bajarle ya la velocidad, vamos a empezar a que empiecen a contar como segundos normales y ahí está la velocidad normal, ¿no? 45, 46, 47, 48, 49, 50 y va pasando la hora. 26, 27, 28, 29, 30 y va pasando la hora, ¿no? Ahí obviamente no hay un 6 para acá. 10, 11, 15, 14, 12,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y así, ¿no? Eh, Esto sería todo, profesor. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Ok. Bueno, yo sigo con las conclusiones. Eh, bueno, en nuestras conclusiones hemos dado de que los contadores sincrónicos como el 74192 están ofreciendo un funcionamiento más confiable, porque todas sus salidas cambian al mismo tiempo. Esto es inverosímil y reduciendo los errores y ruido. En cambio, los contadores asincrónicos pueden presentar algo más de retardo que pueden llegar a generar fallas durante la conmutación. Miren, la elección del decodificador y del tipo de display influyó en el consumo de energía en general y en la simplicidad de este diseño. Tecnologías como el CD4511 permiten un menor consumo y facilitan el control de la visualización. La evaluación tecnológica de este proyecto ha permitido pasar de sistemas con muchos circuitos integrados a soluciones con un solo chip o un microcontrolador, ¿no? Reduciendo componentes, espacio y facilitando futuras actualizaciones mediante un software. Gracias, profesor. Bien, no